reconocimiento a don Juan Catalán. Don Juan, estamos muy contentos de que usted pueda recibir, ¿no es cierto?, este reconocimiento. En mis casi ya 20 años de ejercicio, me acuerdo cuando estaba haciendo la práctica, y usted me ayudaba muchísimo para poder resolver distintos casos, no solamente penales, sino que también de distintas índoles. Y aprovecho de decirlo públicamente, ¿no es cierto?, creo que usted es una de las personas que más ama el derecho que yo he conocido. Siempre trata de buscar la solución a cada caso, aunque no sea el derecho penal. Así que creo que Osorno, ¿no es cierto?, ha tenido el privilegio de tener a un jurista como usted, ¿no es cierto?, un alumno brillante en la Universidad de Concepción, donde la exigencia es muy alta, ¿no es cierto?, y usted, ¿no es cierto?, fue un alumno brillante ahí. Y así ha desempeñado, ¿no es cierto?, durante muchísimos años una exitosa carrera. Estamos muy contentos, ¿no es cierto?, de que su nombre haya aparecido, ¿no es cierto?, y podamos, ¿no es cierto?, galardonarlo en esta noche. Muchas gracias. Unas palabritas. Antes que todo, quisiera dar mis más sinceros agradecimientos por la invitación de que fui objeto a este reconocimiento. Cuando este reconocimiento, no sé si merecido o no, proviene de sus propios pares, es lo mejor que a uno le puede ocurrir. Son los que mejor lo pueden juzgar y son los que mejor conocen la forma en que uno de una u otra manera ejerció la profesión. Es por eso que este reconocimiento realmente se los agradezco muy de corazón y va a ser un recuerdo que voy a llevar para el resto de la vida. Enseguida quiero pedirle un poquito de disculpas anticipadas por ser autorreferente. Intenté, en lo que voy a decir, intenté buscar una fórmula que no fuera tan personalista, pero la verdad es que no la encontré. Cuando se trata de decir cosas que son vivencias y experiencias que hemos tenido en la vida. Así que espero que me disculpen por eso, pero voy a tratar de ser lo más alejado posible de la autorreferencia. Como es muy difícil encerrar o encasillar, en mi caso, 51 años de ejercicio de la profesión en un par de palabras, voy a optar por el hecho de contar algunas cosas que pueden ser a lo mejor un poco novedosas o desconocidas, y que de alguna manera pudieran ser el día de mañana una experiencia para otras personas. Mi carrera se hizo posible gracias a que obtuve la beca Enrique Molina Garmendia, que en aquel tiempo otorgaba la Universidad de Concepción, no sé si todavía lo otorga. Se otorgaba una por provincia, y en aquel tiempo Chile estaba dividido administrativamente en 25 provincias, de manera tal que eran 25 becas que se repartían a lo largo del país. Se otorgaba al mejor alumno egresado de colegios fiscales, ese era el requisito, y otorgaba beneficios importantísimos, fundamentalmente en cuanto al financiamiento de la carrera, en matrículas, aranceles, estadía, alimentación, incluso pasajes, 2 veces en el año. Una beca muy buena que favorecía a alumnos, como en mi caso, cuya condición económica a lo mejor no le habrían permitido llegar
independientemente de los eventuales méritos que pudo haber tenido o que pudiera haber tenido. Esa beca, entre otras cosas, me brindó algo que creo que es importante destacar. Me permitía el ingreso en aquel tiempo al hogar universitario. El hogar universitario se ubicaba dentro del barrio universitario en Concepción, frente al foro de la universidad, de tal manera que ahí cursé mi carrera completa y estaba a una distancia de no más de 100 metros de mi escuela. Y yo me levantaba en las mañanas, yo tenía la vista al foro, atravesaba el foro y llegaba a la escuela. Me fue muy cómodo ese plan y fue una de las cosas que mayormente me recuerdo de eso. Otra curiosidad que esa beca también me brindó fue de que yo llegué a reemplazar a otro alumno que también había sido beca Enrique Molina y que ya había egresado de la carrera. Me refiero a don Daniel Peñailillo Arévalo. También había sido residente del Hogar Central y yo llegué a ocupar su lugar. Me relacioné con él porque en aquella época él estaba preparando su examen de grado, así es que concurría permanentemente a la que fue su pieza y ahí compartíamos y conversábamos. Conocí lo brillante que es y hoy día todos lo conocen por su trayectoria. Bueno, iniciada la carrera, a ver, les cuento algunas novedades, unas cosas curiosas. Yo al postular a la beca Enrique Molina, por un error de información, no postulé a la universidad, porque se me informó de que la postulación a la beca era suficiente para considerar la postulación a la universidad. Resultó que llegué a la universidad y no obstante estar favorecido con la beca Enrique Molina, estaba fuera de la universidad. No había quedado porque sencillamente no había postulado. Regresé a mi hogar y al día siguiente, como se usaba en aquellos tiempos, recibí un telegrama de la universidad donde me decía que me presentara inmediatamente ese mismo día. Les cuento que mis viajes de Osorno yo los realicé a Concepción en tren. El tren demoraba un día. Salíamos a las 8 de la mañana de Osorno y llegaba a las 10 de la noche a Concepción. Volví a Concepción y ahí se me informó de que al haber sido favorecido por la beca se me ingresaba a la universidad y fue la universidad la que me envió a la escuela de Derecho, porque ni siquiera alcancé a postular. La universidad me envió a estudiar Derecho y de ahí comencé a estudiar Derecho. Pero antes, en aquel tiempo, también otra curiosidad, la Universidad de Concepción tenía un año que se denominaba propedéutico. El año propedéutico nosotros, los alumnos recién ingresados, recorríamos todas las carreras de la universidad prácticamente durante todo el año, fundamentalmente en el área social, los que estábamos inclinados en esa área, pero también con, digamos, ramos diferentes. Yo tuve clases de matemáticas, de economía, de filosofía, sociología, pedagogía, una serie de ramos y distintos institutos por los cuales pasábamos, porque la idea en aquel tiempo era de que después que el alumno conociera lo que era la universidad casi en su globalidad, eligiera de manera más acertada la carrera que más le iba a gustar. De tal manera que en el hecho yo comencé la carrera de Derecho en segundo año, porque el propedéutico era generalizado. Iniciada mi carrera, tuve siempre predilección por el derecho penal. Me gustó desde que lo comencé a estudiar, por distintas razones que no es el caso explicar, pero me gustó mucho.
Eso me permitió que cuando estando cursando el cuarto año de Derecho en Concepción, fuera galardonado por el Instituto de Ciencias Penales y recibí el premio correspondiente en Santiago. Vuelto a mi ciudad, comencé a ejercer la profesión en una época que también era muy bonita. Creo que no éramos más de 18 o 20 abogados en Osorno, entre los cuales estaban los que pertenecían a servicios públicos, a entidades privadas, etc. De manera tal que de ese pequeño número éramos aún mucho menos los que efectivamente ejercíamos la profesión. Éramos casi como una familia. La profesión se ejercía en guante blanco, ¿no es cierto?, con mucha lealtad, con mucha fraternidad, y mis recuerdos son los mejores de ese tiempo. Sin embargo, voy a terminar para no laquearlos, mi predilección por el derecho penal hizo que también, muchos de ustedes a lo mejor ya lo han experimentado, lo van a experimentar, que uno se vea más expuesto a los acontecimientos de trascendencia que pueden estar sucediendo en un país en un momento determinado. Yo quiero resaltar solamente dos cosas porque es muy difícil dentro de los largos años que ejercí. Dos cosas. Uno, el pronunciamiento militar del año 1973, en el que la convivencia se tensionó un poco, habían operaciones militares a lo largo del país y el ejercicio de la profesión en un estado de excepción, sobre todo en materia penal, no era fácil. Participé en varias instancias, entre las cuales quiero solamente destacar dos: en defensa de los derechos humanos, participé en muchas cosas y, como les decía, por mi predilección por el derecho penal, fui llamado por la propia justicia militar a participar en los consejos de guerra. Participé en 4 consejos de guerra, con tribunales de guerra. Yo los había, la verdad, estudiado en el Código de Justicia Militar, pero no pensé que nunca lo iba a aplicar, pero sí me tocó vivirlo y apliqué el derecho penal en los consejos de guerra. Porque fundamentalmente se perseguía en esos consejos, dado que las penas privativas de libertad eran siempre muy altas, lo que se perseguía y se consideraba como un éxito era lograr conmutar esas altas penas privativas de libertad por extrañamiento para que las personas pudieran salir del país. Bueno, algunas cosas de esas se lograron. Sin embargo, quisiera señalarles de que durante el ejercicio de mi profesión aprendí muchas cosas. De hecho, las más importantes de las que aprendí, todos los días aprende algo, todos lo sabemos, jamás dejamos de aprender, pero cosas importantes como, por ejemplo, de que nuestros clientes habitualmente nos exigen, o no nos exigen, sino que esperan de nosotros resultados que son de repente casi bíblicos y perfectos, y que nosotros sabemos que no podemos lograr. No siempre se gana, no siempre se pueden lograr los resultados que uno quisiera lograr. Entonces, cuando eso sucede, a veces hay algunas censuras, a veces hay algunos reproches, de manera que yo aprendí de que en el ejercicio de la profesión nosotros tenemos que
acostumbrarnos a vivir permanentemente con la crítica. Tenemos que aprender a convivir con la crítica y porque nos va a acompañar durante todo el ejercicio de la profesión. Enseguida aprendí también que no es bueno emplear en la defensa de los derechos de las personas que eventualmente nos contratan argumentos que de repente pudieran ser inexactos o falaces. Es preferible utilizar la verdad y la ecuanimidad porque es lo que mejor, en definitiva, satisface los intereses de todos. Aprendí también que es sumamente importante al ejercer la profesión mantener la independencia. Uno tiene que ser lo suficientemente claro como para saber rechazar o aceptar los casos que se nos van a encomendar. Y hay que tener la firmeza suficiente como para rechazar todo aquello que sencillamente no va con las condiciones que uno tiene. Tiene que ser libre, tiene que ser independiente. No puede estar amarrado a otro tipo de circunstancias. Y una última cosa que también aprendí es de que uno debe mantener un respeto permanente, una fraternidad, una lealtad hacia los colegas con los cuales diariamente se ve enfrentado en la contienda judicial. Evitar las animadversiones y en lo posible hacer que esa convivencia laboral sea lo más llevadera posible. Y no hay otra forma que no sea mantener la lealtad, la fraternidad y la sinceridad con los colegas. Como ya se dijo, en el plano personal, formé una familia con mis 3 hijos que felizmente siguieron mi senda, me siento muy orgulloso de eso. Creo que ahí apliqué un poco el mandamiento, uno de los mandamientos del colegio, que dice de que si alguna vez un hijo te pregunta sobre lo que quiere ser en el futuro, siempre siéntete muy orgulloso de decirle que sea abogado. Eso hice yo, y al parecer me hicieron caso. Tengo más de alguna. Bueno, también la vida me dio una segunda oportunidad. La formación de la familia tuvo algunas dificultades propias e inherentes del ser humano, pero superadas, felizmente. La vida me dio una segunda oportunidad y hoy día tengo una pareja y una compañera con la cual ya inicié la última parte de mi senda. Llevamos largo tiempo recorrido y espero terminarla con ella. Pero no quiero terminar y aquí sí que termino. Aquí sí que termino. Con una profesión de fe que yo me hice al inicio de la carrera. Me la hice a mí y creo que estoy terminando con ella. Y es aquella que dice que cuando uno se transforma en abogado y decidió ser un colaborador de la Administración de Justicia, debe procurar en todo lo que sea posible, o por lo menos intentarlo, que lo que vamos a hacer de alguna manera pueda traducirse en lo que siempre nos enseñaron, que ejerciendo esta profesión debíamos procurar en dar o atribuir a cada uno lo que es suyo. Fácil de decirlo, muy difícil de lograrlo.
pero yo creo que esa debe ser la meta del abogado. Y si de alguna manera lo intentamos, de alguna manera pudimos lograr parte de eso, pienso que no nos hemos equivocado y que realmente, ¿no es cierto?, lo que hicimos siempre tuvo una muy buena y poderosa razón de ser. Muchas gracias.